Imagínense doblando ropa en una casa donde una sola taza rota podría costarles el trabajo o incluso la libertad, donde cada paso era vigilado, cada palabra medida, y el hombre al que servían era la figura más temida del mundo. En 1943, una adolescente austríaca llamada Elisabeth Karlhammer respondió a un anuncio en el periódico que decía: "Se busca empleada doméstica. Lugar el Berghof en Obersalzberg". Ella no sabía entonces que esa decisión la llevaría al refugio alpino privado de Hitler, su dominio de poder secreto y fuertemente custodiado. Desde el momento en que llegó, las reglas fueron claras. Nada de chismes ni preguntas, ni contacto visual con el Führer. El silencio no solo se esperaba, se imponía. Durante años mantuvo estos recuerdos bajo llave, pero ahora en su vejez, Elisabeth Karlhammer finalmente ha roto su silencio. Sus revelaciones sobre el poder oculto de Eva Braun, los extraños rituales de Hitler y la gélida atmósfera tras el mito del Berghof han sacudido al mundo. ¿Qué sucedió realmente tras esos muros de piedra y por qué su historia se cuenta recién ahora? La vida doméstica del dictador. Elisabeth Karlhammer fue una de las más de 20 jóvenes seleccionadas para mantener la residencia alpina de Hitler, el Berghof, funcionando con precisión clínica. La mayoría de las chicas eran de Austria o Baviera, elegidas por su lealtad, limpieza y discreción. Recibían nombres en clave para proteger el secreto del lugar y no podían contar nada de su trabajo, ni siquiera a sus familiares. Elizabeth era solo una adolescente cuando llegó y sus tareas eran duras: planchar la ropa interior de Hitler, limpiar los pisos de mármol, preparar habitaciones para los nazis de alto rango y servir el té en silencio por la tarde. Pero este no era un hogar común. El Berghof funcionaba más como un templo religioso que como una casa. Cada movimiento estaba bajo vigilancia. Hombres armados de la SS vigilaban cada rincón y controlaban constantemente si algo estaba fuera de lugar. A las mujeres se les advertía con severidad si rompían una taza, perdían un uniforme o hablaban en el momento inoportuno, podían ser despedidas sin explicación o, peor aún, enviadas al frente oriental como castigo. Uno se sentía como una muñeca de porcelana en una tienda llena de cosas frágiles, dijo Elizabeth más tarde. Una grieta y todo se habría roto. Las rutinas de la casa se regían por los extraños rituales personales del Führer. Hitler insistía en una estricta dieta vegetariana. Nada de carne, nada de pescado, nada de alcohol. Las comidas eran deliberadamente insípidas para enfatizar su supuesta autodisciplina. Pero cada plato debía ser probado por un equipo de catadoras para protegerlo de envenenamientos y ninguna comida podía estar caliente. Su agua tibia y la sopa a temperatura ambiente se atribuían a un problema del vaso, aunque muchos creían que era pura paranoia. Sin embargo, la austeridad terminaba ahí. Elizabeth recordaba que cada noche un pastel denso y dulce, el pastel del Führer, estaba listo en el comedor. Era un pastel especiado de manzana, nueces y pasas exactamente al gusto de Hitler, sin glaseado, sin decoración. Cuando los invitados se iban y la sala quedaba en silencio, Hitler se colaba solo y se cortaba un trozo grande, a menudo con las manos. Lo comía como un niño que roban a escondidas de la despensa, dijo Elizabeth. Casi se podría pensar que era humano. Y luego estaba Eva Braun, la primera dama no oficial, un fantasma en los archivos, pero la reina del Berghof. Aunque solo se casó con Hitler en los últimos días en el búnker, ella dirigía la propiedad como si llevara el título desde hacía mucho. El personal debía saludarla con un Heil mi señora, una expresión única en todo el Reich. Estaba obsesionada con la estética. Elegía los uniformes de las sirvientas, instruía a los cocineros sobre los arreglos florales y organizaba días especiales con regalos de chocolate, telas o excursiones al bar local. En Navidad, Eva repartía lana y agujas de tejer a las chicas y les pedía que tejieran calcetines y bufandas para los soldados del frente. Todo, por supuesto, fotografiado para el equipo de propaganda de Hitler. A pesar de esta aparente amabilidad, Karlhammer vio un lado oscuro. Eva era cálida, sí, pero nunca ingenua. Lo veía todo y todo lo que veía lo oía Hitler. Describió a Eva como una mujer que sonreía sin alegría, alguien que gobernaba con encanto y control, manteniendo leales a las chicas mientras manejaba discretamente los caprichos de Hitler. Y sin embargo, la propia Eva era una prisionera. Vivía en una hermosa jaula amada en privado, pero borrada en público. Tenía sus propias habitaciones, su propia ropa, sus propias noches de cine, pero ningún título.
Hitler le prohibía aparecer en mítines o ceremonias, así que se limitaba a organizar cenas y decorar los salones con flores. Elizabeth recordaba cómo Eva pasaba horas ajustando la iluminación del comedor desesperada por hacer que ella y su amor parecieran reales. Vivía para él, decía, pero él solo la dejaba vivir en las sombras. Mientras ciudades como Dresde y Hamburgo yacían en ruinas, el Berghof permanecía intacto, un paraíso en la montaña ajeno a la realidad. Cada mañana había jugo de manzana fresco, strudel de crema, verduras a la mantequilla y fideos con champiñones en el desayuno. Se preparaban cenas elaboradas para invitados como Hermann Göring, Albert Speer y Joseph Goebbels, con vino y postres en bandejas de plata. Elizabeth y las otras sirvientas no podían hablar con esos hombres, solo servir y desaparecer. Pero cuando los invitados se iban, el personal comía las sobras, comidas tan ricas y decadentes que Elizabeth admitió que fueron las más deliciosas de su vida. Era obsceno, dijo. Afuera la gente cocinaba nabos en agua, adentro bebíamos cacao y servíamos champán. En las noches tranquilas el Berghof se convertía en un cine improvisado. Musicales americanos, romances franceses, todo para bloquear los horrores del exterior. Hitler se sentaba en silencio en la última fila. El servicio también miraba riéndose por lo bajo cuando Eva cantaba las canciones. La realidad era surrealista, una fantasía de orden, elegancia y lujo, construida sobre cimientos de sufrimiento. Y Elizabeth nunca olvidó el peso de esa contradicción. Era una casa preciosa, dijo ella, pero nunca me he sentido tan perseguida. Un retrato de la paranoia. Aunque el mundo veía a Adolf Hitler como una figura de autoridad absoluta, Elizabeth Kalhammer vivió una realidad muy distinta. Una marcada por una paranoia creciente, un comportamiento impredecible y un miedo silencioso. Detrás de los saludos teatrales y las apariciones cuidadosamente escenificadas, vivía el hombre, que dominaba Europa cada vez más preso de su propio miedo. Cuando Kalhammer entró al servicio en el Berghof, el imperio de Hitler ya mostraba las primeras grietas y su temperamento reflejaba esa inestabilidad. Elizabeth, no hables nunca a menos que te dirijan la palabra, le advirtió una supervisora nada más llegar, y nunca bajo ningún concepto puede faltar nada. No era solo un consejo, era una regla de supervivencia. Kalhammer recordaba que hasta el más mínimo error podía provocar un estallido. Si un vaso estaba movido 1 milímetro, si una cortina colgaba desigual o si un libro en la estantería estaba, aunque fuera un poco desplazado, Hitler reaccionaba con furia. Irrumpía en la habitación, caminaba de un lado a otro, su voz se volvía aguda, ladraba órdenes. ¿Quién ha tocado esto?, gritó una vez tras descubrir una cuchara en la dirección equivocada sobre la mesa del almuerzo. La chica a la que culparon fue despedida esa misma noche. Su nombre nunca volvió a mencionarse. Desapareció, dijo Elizabeth, sin explicaciones, sin despedidas. Con el tiempo el personal aprendió a caminar con la cabeza gacha, a guardar silencio cuando pasaba Hitler y a evitar cualquier contacto visual, a menos que él les hablara directamente. Solo unos pocos allegados de hace años, como su ayuda de cámara Heinz Ling o su secretaria Traudl Junge, podían acercarse a él sin miedo a las consecuencias. Todos los demás mantenían las distancias y se movían como sombras por los pasillos. Las conversaciones se cortaban en seco en cuanto sus pasos resonaban en el corredor. Los chistes se quedaban a medias. La risa se volvió algo raro. Su obsesión con la traición y el sabotaje alcanzó niveles absurdos. Ya no confiaba plenamente ni en su gente más cercana. Creía que agentes extranjeros podían colar veneno en sus comidas, por lo que unos catadores tenían que probar cada plato antes de que llegara a su mesa. Elizabeth contó que una vez vio a una cocinera romper a llorar después de que Hitler rechazara una comida porque supuestamente olía sospechoso. La trasladaron esa misma semana. La limpieza también se convirtió en una obsesión. Cada picaporte tenía que estar pulido como un espejo. Hitler se lavaba las manos compulsivamente y dicen que siempre llevaba sus propios pañuelos, para no tener que tocar ninguna superficie. Una vez regañaron a Elizabeth por no haber limpiado el polvo de la parte inferior del alféizar de una ventana, un sitio que nadie vería jamás. «No lo entiendes», le dijo el ama de llaves. «Su mente ve cosas que no están ahí». Pero lo más inquietante era cómo la gente simplemente desaparecía. Visitantes de alto rango que antes venían cada semana, diplomáticos, artistas,
Viejos camaradas del partido, de repente, dejaban de aparecer en las listas de invitados. Elizabeth recordaba a un profesor reservado, que le traía a Hitler periódicos extranjeros. Un día apareció como siempre, al siguiente había desaparecido. No hacíamos preguntas, dijo ella. No se podía. El miedo también era omnipresente entre el personal. Todas las chicas sabían que una palabra imprudente o una mirada mal interpretada podían ser denunciadas. Y las denuncias se recompensaban. Había informantes por todas partes en la cocina, entre los guardias, incluso entre las sirvientas. Elizabeth describió la sensación como sentirse observada no solo por ojos, sino por las propias paredes. En los momentos privados también se veía cuánto se deterioraba la salud de Hitler. Sufría temblores en las manos, calambres estomacales, insomnio y lo que Kalhammer llamaba episodios momentos, en los que se retiraba a su habitación y no pronunciaba una sola palabra durante horas o días. El hombre que gritaba se convirtió en el hombre que miraba fijamente, dijo ella. Eso era peor de alguna manera, más silencioso, vacío. Estos patrones de ira, desconfianza y aislamiento solo se intensificaron cuando la guerra se volvió en su contra. Lo que una vez se consideró carisma había degenerado en tiranía. Le teníamos miedo, confesó Elizabeth, no por su título, sino por el silencio que le seguía y la tormenta que podía estallar en cualquier momento. Una casa llena de secretos. Años después, mucho después de que terminara la guerra y las ruinas del Tercer Reich yacieran esparcidas por Europa, Elizabeth Kalhammer empezó a comprender el aterrador significado de todas esas cosas que había escuchado en el Berghof. Por aquel entonces era solo una adolescente, pero en los rincones silenciosos y los pasillos en penumbra fue testigo de una historia que daba sus últimos y desesperados coletazos. Había noches en las que la villa, normalmente llena de películas o de la música de Wagner, se sumía en un silencio siniestro. Luego, de repente, el estruendo de voces agudas tras las puertas cerradas. Altos funcionarios nazis, Martin Bormann, Albert Speer, incluso Hermann Göring, llegaban al amparo del anochecer y se iban sin ningún protocolo. Kalhammer captaba fragmentos de sus discusiones. Cuando cambiaba la ropa de cama o pulía la plata, no gritaban sobre victorias, recordaba. Gritaban sobre traiciones. Se le quedó grabada especialmente una noche a finales de julio de 1944, solo unos días después del atentado fallido contra Hitler perpetrado por Klaus von Stauffenberg. Aquella noche se respiraba una tensión insoportable. Elizabeth estaba justo llevando ropa doblada a un pasillo cuando oyó las voces fuertes que salían de los aposentos privados de Hitler. No era solo ira, era pánico. Aunque en ese momento no entendía el contexto, oía repetirse nombres como Stauffenberg, Wehrmacht y conspiración. Un oficial dijo con voz temblorosa: «No sabemos hasta dónde llega esto». Desde ese momento nada volvió a ser igual. El ritmo habitual de la casa desapareció. Se duplicaron los guardias y se interrogaba a los visitantes con severidad. El ambiente jovial que Hitler a veces intentaba crear durante la cena, con viejas historias de guerra y cumplidos a los cocineros, se había esfumado. Elizabeth contó que Eva Braun ya no organizaba bailes ni fiestas. En su lugar, se retiraba a sus habitaciones con los ojos llorosos y los labios apretados. Incluso ella sabía que la ilusión se había acabado, decía Elizabeth. Todavía sonreía, pero la sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Los transportes de alimentos disminuyeron. El jugo de manzana fresco y los pasteles elaborados dieron paso al pan duro y a la sopa aguada. Elizabeth y las otras chicas seguían llevando sus uniformes, pero las festividades y los regalos cesaron. Speer venía con menos frecuencia. Bormann se quedaba más tiempo. A menudo se le veía solo afuera, caminando de un lado a otro en la nieve con un cigarrillo en la mano. La residencia se había transformado de un escaparate del poder nacionalsocialista a un asfixiante búnker de miedo. El esplendor había desaparecido. Se descolgaron los retratos, se guardó la plata bajo llave y las risas se esfumaron de los pasillos. La otrora majestuosa vista de los Alpes quedó oculta tras cortinas oscuras día y noche para evitar a los aviones de reconocimiento aliados. Los soldados reemplazaron a los invitados. Hombres armados de las SS patrullaban los pasillos. Kalhammer recordaba que incluso a las criadas se les advertía en susurros: «Baja la cabeza, no mires demasiado a tu alrededor». Una tarde, mientras fregaba los suelos de mármol cerca del gran salón,
El zumbido lejano de los motores de avión se convirtió en un trueno ensordecedor. Los bombarderos aliados volaron sobre la montaña y de repente el suelo tembló. Los candelabros se balanceaban violentamente. El yeso caía como polvo del techo y los platos tintineaban en la cocina. Pero nadie gritó, nadie corrió. En cambio, una calma fantasmal descendió sobre la casa. Simplemente nos quedamos paralizados, dijo Elizabeth. Era como si esperáramos el final, sin tener permiso para decirlo en voz alta. Entonces llegó la orden inevitable evacuación. Elizabeth y los pocos empleados que quedaban empaquetaron lo que pudieron. La mayoría solo una maleta. El sueño del Berghof se había desmoronado. Huyeron bajo un cielo gris y el trueno lejano de la artillería. Algunos a pie, otros con la ayuda de lugareños bien intencionados. Unos días más tarde, la Real Fuerza Aérea lanzó un bombardeo selectivo. En abril de 1945, el Berghof fue destruido. Sus muros yacían como piedras humeantes en la ladera. Su mito había ardido. No miré atrás, dijo Elizabeth más tarde. Salimos por la puerta trasera, la que solo usaba el personal. Solo llevaba mi ropa y una foto de mi madre. Detrás de mí, la montaña temblaba. El aire olía a humo y a final. Allí el sueño que habían construido estaba muerto hacía tiempo. Todo lo que quedaba eran cenizas. ¿Por qué guardó silencio? ¿Por qué esperó tanto tiempo Elizabeth Kalhammer para contar su historia? La respuesta confiesa con tranquila honestidad. Es el miedo y la vergüenza. Después de la guerra, cualquier conexión con Adolf Hitler, incluso como empleada doméstica adolescente, significaba un estigma casi insoportable. La gente no hacía preguntas, recordó más tarde. Simplemente asumían algo y yo no los corregía, no podía hacerlo. Cuando regresó a Austria tras el colapso del Tercer Reich, Elizabeth enterró este capítulo de su vida en lo más profundo de su ser. Rechazó entrevistas, evitó los periódicos e incluso se negó a pronunciar la palabra Berghof en público. Durante décadas vivió en silencio, llevando una vida tranquila, lejos de cualquier atención, perseguida por recuerdos demasiado peligrosos para pronunciarlos y demasiado pesados para olvidarlos. Pero con el paso de los años, el mundo cambió y ella con él. A sus 80 y tantos años, el peso de la historia, el peso de las verdades no dichas, se volvió demasiado ruidoso para seguir ignorándolo. En la víspera de su 90, cumpleaños tras una vida de silencio, Elizabeth decidió hablar finalmente. Su voz estaba envejecida pero firme. Era la época y yo era joven. Estaba orgullosa de estar allí, dijo en una rara entrevista con el periódico Der Standard. Pero eso no significa que estuviera orgullosa de todo. En aquel entonces no lo entendía. Su admisión no fue solo una confesión personal, fue una revelación. A través de sus ojos miramos un lado oculto del mundo de Hitler. Un mundo donde la lealtad se imponía mediante el miedo, en el que incluso la risa era un riesgo y en el que el personal no vivía como partícipe, sino como figurantes en una gran puesta en escena de orden y poder. Kalhammer confirmó las sospechas que se tenían desde hacía tiempo sobre la atmósfera de miedo en el Berghof, pero ofreció algo aún más significativo: detalles que ningún historiador podría inventar. Describió las discusiones susurradas entre generales, el doble papel de Eva Braun como anfitriona y manipuladora, los rígidos rituales diarios y la carga psicológica de servir a un hombre adorado por millones pero temido por todos, los que realmente estaban cerca de él. Y quizás lo más importante, destruyó el mito del Berghof como un pacífico refugio alpino. Durante décadas se representó como un lugar de prosperidad, control e incluso elegancia, una residencia de montaña desde la que Hitler dirigía su guerra. Pero el relato de Elizabeth lo pone bajo una nueva luz, no como un refugio, sino como una jaula de oro, una fortaleza de paranoia, un escenario en el que la vergüenza encubría la crueldad y en el que los strudels y pasteles cuidadosamente dispuestos se erigían sobre unos cimientos de genocidio. Eva Braun, representada durante mucho tiempo como pasiva y decorativa, aparece en la descripción de Elizabeth como colaboradora, quizás no en actos directos, pero sí en el mantenimiento de la ilusión. Siempre sonreía, dijo Elizabeth, y siempre observaba. Al final, la confesión de Kalhammer no es solo una nota al pie de la historia. Reescribe un capítulo gracias a su valentía para hablar. Hoy ya no entendemos el Berghof como un lugar de retiro, sino como un lugar donde el poder se pudría desde dentro.
donde incluso aquellos que estaban más cerca, criadas cocineros, secretarias, vivían con un miedo silencioso, y donde bajo la plata pulida y las tazas de porcelana yacía el amargo pozo de un régimen que ocultaba sus atrocidades tras la rutina. Y ahora, tras décadas de silencio, por fin vemos qué hay detrás del telón. Elizabeth Camer no ha cambiado la historia, pero nos ha ayudado a entenderla mejor. Sus recuerdos sencillos y sin filtros demuestran cómo el miedo, el control y la represión marcaron la vida en el círculo más íntimo de Hitler. No era solo política, era el día a día, los rituales y el silencio. ¿Qué parte de su historia les ha impactado más? ¿Creen que hablar tan tarde todavía sirve de algo? Compartan su opinión abajo, y si este relato les ha dado una nueva perspectiva, no olviden darle like, comentar y compartirlo, porque hay verdades que merecen ser escuchadas incluso 80 años después.